Muy buenas noches a todos, amigos de Buscando Jesucristo. Bienvenidos como cada viernes al estudio Aprendiendo a ser Iglesia. Un estudio donde a través del libro de los Hechos estamos entendiendo cuál fue el proceso de la iglesia luego que el Señor Jesucristo fue glorificado, fue llevado al reino de los cielos y comienza la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Muy buenas noches, Clarita, buenas noches, Marta, buenas noches, Pau. ¿Cómo les va, chicas? Clarita, gracias por haber, allí tú desde el helicóptero. Gracias por ese trabajo tan bonito, tan bueno que hiciste la semana pasada. Qué bueno que pudieron hacer el estudio. Me parece que fue un estudio muy, pero muy edificante. Hola Doris, buenas noches. Gracias por haber estado la semana pasada y por estar hoy aquí. Vamos a continuar entonces hoy con el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero, Martica, prende la cámara. Caramba. Pero antes de empezar, voy a hacerles, aquí hay un J.M. Martínez. ¿Quién será J.M. Martínez? No. Me mata la curiosidad. Antes de hacer la pregunta boba de la noche, vamos a ver quién es J.M. Martínez. Se está tardando mucho en conectar el audio, entonces no esperamos a J.M. Martínez. Si no les pregunto. Ah, mi amigo lo acabo de invitar. ¿Qué? ¿Qué dijo Clarita? Que creo que es un amigo mío que acabo de invitar. Ah, súper, pero parece que no lo logró. Vamos a esperarlo de nuevo. Pues la pregunta boba de la noche de hoy es, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo se la llevan ustedes con la idea de la exclusividad? ¿Les gusta la idea de la exclusividad? ¿No les gusta? ¡Ay! Doris Bolena reaccionó. Cuéntanos, Doris. Doris, pero ahora el micrófono, con el micrófono abierto es más divertido hablar. ¿De la exclusividad de qué, Adrianita? En general, la exclusividad. ¿Qué te parece a ti esa idea de lo exclusivo? Doris, no lo pienses tanto, dilo, sácalo del corazón, sácalo de tu sistema. Lo exclusivo, pues es algo que uno mismo le da como cierta prioridad. Por eso es exclusivo. ¿Pero te gusta o no te gusta? ¿Te gusta la idea de la exclusividad? Sí, sí nos gusta. ¿Te gusta la idea de la exclusividad? Ok, muy bien, Dorisilla. Gracias, Gina Paola. Pao, hoy la pregunta boba de la noche es, ¿cómo te llevas tú con la idea de la exclusividad? ¿A ti te gusta lo exclusivo o no te gusta la idea de lo exclusivo? Yo creo que no. O sea, no. O sea, como si a mí me gusta algo así exclusivo, no. No, ¿no te gusta pertenecer Pero a que un yo, club exclusivo, llevar algo exclusivo? no, casi no. Pero que yo sea exclusiva, sí. ¡Ah! Buena esa. Ok, qué interesante eso que acaba de decir Paul. No tener cosas exclusivas o pertenecer a grupos exclusivos, sino ser exclusivo. Oye, me gusta, la compro. La voy a anotar por aquí. Y Clarita que tenía ganas de hablar, que le estaban saliendo cartelitos. ¿Tú qué, Clarita? En algunas cosas, sí. O sea, soy muy exclusiva, por ejemplo, para elegir amistades íntimas, soy muy exclusiva. Pues yo también soy muy exclusiva, por ejemplo, con mi pareja. Me gusta la exclusividad. Pero hay otras cosas que sí me gusta ser inclusiva, pero en general yo creo que sí, me gusta más lo exclusivo. De repente cuando me compro, no sé, un par de zapatos y veo que alguien más los trae, digo, ya no me gusta. ¡Oh! A mí también me pasa. ¡Qué horrible! Ah, buena esa, gracias, Clarita.
Hola Martica, hola Isabel. La pregunta boba de la noche es, ¿cómo se llevan ustedes con la idea de la exclusividad? Doris Bolena dice a mí me gusta. Gina Paola dijo, pues a mí de tener cosas exclusivas o de pertenecer a algo exclusivo, no, pero yo soy exclusiva. Ah. Y Clarita dice que depende, o sea, pero a ella le gusta la idea de ser exclusiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gusta o no les gusta la idea de lo exclusivo? Si bien es cierto, estoy entendiendo, no sé si como de usar cosas de marca, ¿sí? No necesariamente tiene que ser de marca, o sea, pertenecer a grupos exclusivos. Aquí, por ejemplo, Ah, hay, uno siempre desde chiquito hay un grupito que es exclusivo, o hay, sí, ropa que es exclusiva y que te da como cierto caché usarla. Por ejemplo, cuando vas a Montería y usas Goep, entonces ahí es súper exclusivo. Pero ustedes en términos generales, ¿cómo se llevan con la idea de la exclusividad? A ver, yo digo otra cosita. Ajá. Es que, por ejemplo, yo estoy retrocediendo mi caseta antes, cuando era jovencita, cuando tenía esos sueños grandes que quería hacer una cosa, lo otro. Uno era exclusivo hasta pensar en qué universidad estudiaba y exclusivo para tener su combo de amigos y eso era así como sentirse uno, pues, como, wow, el como a la chacho. moda. Como Ah, también como que estuve, como se, que se genera como que se es como muy, la exclusividad también, pues así como yo la viví de lo que te estoy diciendo, ahí uno se siente como empoderado, como ok. como algo Ok. chévere. Claro, estudiar en una universidad exclusiva no es lo mismo que estudiar en esa que la que La cualquier. pública, No, porque a veces la pública es dificilísimo entrar. la nacional, sí. Sí, pero esa universidad a la que cualquiera entra, qué bueno, no, me tocó estudiar en tal instituto porque no conseguí cupo en ninguna universidad. Pero uno ser graduado de una universidad donde se gradúan los duros, oh, eso es otro nivel. ¿A quién no le gusta eso? Yo les voy a hacer, pero ya que Isabel y Martica están tan calladas y no quieren decir porque les da pena decir que sí les gusta la exclusividad, yo voy a ser todavía más charra que todas. A mí, el tema de la exclusividad, yo tengo un problema con la exclusividad. Me gusta dependiendo si yo estoy adentro o afuera. Si yo estoy excluida, no me gusta. No, me choca la exclusividad. Pero si yo estoy incluida, uy, sí, ciérrenme el círculo. Lo admito, soy tenaz, soy terrible. Gracias al Señor que no es por obra, sino por su gracia. Pero esa es la verdad, yo lo reconozco. Si yo estoy fuera, no me gusta la exclusividad. Quiero que me democraticen esta vaina. Hay que democratizar todo. Pero si yo estoy adentro, no, 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 no. Démelo así cerradito, mientras más cerradito, mejor. Entonces, pensando en esa idea, hoy que estrenamos capítulo, vámonos al libro de los Hechos, donde estamos aprendiendo a ser iglesia, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. ¿Quién nos hace los honores? Yo, Listo. no importa la versión, ¿cierto, Audrey? O en alguna exclusiva. No, no Ok, hay alguna exclusiva, que lo pues, democratizamos. está en Nueva Traducción Viviente, dice Hechos capítulo 11. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Pero cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande
descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales, domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, señor, respondí. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Esto sucedió 3 veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subida al cielo otra vez. Justo en ese momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y cómo Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Gracias, Isa. A ver, yo tengo rato que no escucho orar a Gina Paola. Ya. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por permitirnos en este tiempo estar reunidos, Señor, para aprender más de ti, para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón dispuesto, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Padre del cielo, para que tu palabra pueda ser recibida. Señor, que podamos poner en práctica todo lo que tú nos enseñas, Dios. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias especialmente por mi vida, Señor, porque sé todo lo que tú haces en ella, Padre. Yo te doy gracias por permitirme estar en este momento reunida con mis hermanos, Señor, aprender más de ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que seas tú el que esté presente aquí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Pao. Yo también le doy gracias al Señor por tu vida. Guerrera. Oh, así es. Bueno, ¿quién quiere comentarnos la semana pasada qué conversaron? Porque yo no estuve. Aunque lo chismoseé por YouTube y me pareció que estuvo genial, pues que sean las que participaron, que nos cuenten qué cosas interesantes vale la pena destacar. Ay, no sean rogadas. En serio. Clarita, Florecita, háganos un resumen, chiquis. Gracias, Clarita. Muy bien, pues llevábamos ya varias semanas en el capítulo 10, porque la verdad que sacamos muy buen provecho de este capítulo, conocimos a Cornelio, nos dimos cuenta que era un centurión romano, pero que gustaba de hacer buenas obras, dar limosnas y oraba siempre. Y de repente, todo esto que Pedro está contando en el capítulo 11 es lo que pasa en el 10, es lo que vimos. Pero Pedro no les cuenta esta visión que Cornelio tuvo antes de todo lo que él vivió. Cornelio de repente ve un ángel, se atemoriza y el ángel le dice: no temas, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta la presencia de Dios. Ve y manda por Pedro que está en Jope. Y luego ya todo lo que empieza a relatar Pedro: yo estaba en Jope cuando de repente vi una visión y todo esto. Entonces, Pedro está luchando con esta parte de la exclusividad, precisamente. Pedro está luchando con esta parte cuando ve esta sábana y le dice,
mata y come, él inmediatamente dice, nunca, jamás he probado cosa inmunda, nunca. Así que no lo voy a venir haciendo a estas alturas de mi vida. Pero la visión se le repite y le vuelve a decir, y hasta que, pues no, Pedro no come y la sábana es levantada, está orando y el Espíritu Santo le dice, van a ir unos varones, síguelos hasta donde vayas, hasta donde te digan que vayas. Y pues estos varones los llevan precisamente a la casa de Cornelio. Cornelio ya lo estaba esperando junto con toda su familia. Y la semana pasada veíamos cómo Pedro, después de haberles predicado, Cornelio y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas, en otras lenguas. Y todos los que iban con Pedro estaban sorprendidos, los fieles de la circuncisión, dice Reina Valera. Estaban sorprendidos porque decían, o sea, ¿por qué estos que son gentiles también están recibiendo el don del Espíritu Santo? Y los oímos que están hablando en otra lengua y glorificando a Dios, están magnificando a Dios. Entonces ellos se quedan sorprendidos, pero Pedro les dice, ¿sabes qué? No hay nada que les impida para que sean bautizados. Y en eso estábamos ¿qué requisitos se necesitan? Cualquiera puede hacer, nosotros, nada más nosotros. ¿Qué pasa con los que no le conocen y de repente le conocen y ya quieren ser igual a nosotros? O sea, ya quieren decir que también ellos tienen el Espíritu Santo como nosotros. Entonces, esa parte fue la que vimos la semana pasada. Yo creo que Doris nos puede también ayudar un poquito, ella estuvo con nosotros. Gracias, Clarita. Dorisilla, no sé si tú quieres comentar algo. Yo sé que Isabel también estuvo Así. por YouTube, pero estuvo. ¿Tú quieres agregar algo, Doris? Bueno, Adrianita, si me permites, ¿va a hablar Isa? Dale, Dorisita, ahorita, Isa. tranquila. Listo. Pues Adrianita y para todos mis amigas y que estamos aquí estudiando. Pues es la forma que la palabra nos relata todo esto que sucede y lo que Dios hace y cómo usa las personas y cómo usa la visión para que se cumpla el propósito de su palabra. Entonces, yo veo ese cumplimiento de lo que el Señor está haciendo a través de la predicación de Pedro, que lo habla desde Hechos capítulo 2, desde el versículo 38, es cuando Pedro hace más énfasis en que invita al pueblo a que se arrepienta y que se bautice, y cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo, y que recibirán el perdón de pecados y serán bautizados en el don del Espíritu Santo. Y que esta promesa era para todos, dice el versículo 39. En efecto, la promesa, como sabemos que la promesa es el Espíritu Santo, que el Señor enviaba al Espíritu Santo, dice que esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Y en el capítulo 10 y el versículo 42, Pedro está haciendo eso, está predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y está dando testimonio de la obra del Señor Jesucristo. Y está predicando en el nombre de Jesús el perdón de pecados. Y allí todos en ese momento reciben reciben el Espíritu Santo. Entonces, pues nosotros lo podemos ver como si eso fuera como una novedad, muy novedad, o como algo que ay, ¿por qué lo recibieron ellos y por qué los otros no creían que lo podían recibir y por qué ellos creían que los otros sí, que estos no? Pues yo lo veo es que el que cree en el Señor de verdad en su corazón, y es el mismo cumplimiento de lo que el Señor tiene establecido, que Él enviaría la promesa del Espíritu Santo y que era para todos, para el pueblo de Israel y para los extranjeros. Y eso era lo que estaba haciendo esta gente que estaba allí congregándose, estaban creyendo en Jesús y recibiendo la predicación de la palabra. Por eso ellos fueron llenos del Espíritu Santo.
Gracias, Doris, ¿Sí? y gracias por retomar, por recordar el versículo 39 del capítulo 2, porque en la Ujú. traducción Reina Valera, fíjense qué interesante es esto, en Reina Valera no habla de extranjeros, habla de los que están lejos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando nosotros le estudiamos esto, creo que estaba Martica, Pao, Gina Paola también, pues no le pusimos mucho cuidado a esta idea de estar lejos, porque no, yo creo que en aquel momento nosotras pensamos, corríjame si me equivoco, qué lástima que no esté Edward por acá y algunos de los que estaban antes, pero yo creo que nosotras pensábamos en este punto que se trataban de los judíos de la dispersión. Creo. Sí, Gina Paola. Ok, es interesante que en la traducción que tiene Doris hable de extranjeros. No necesariamente esté correcta la idea que nosotros tenemos y esto descarte a los extranjeros, pero lo que marca Doris es cierto. ¿Por qué se extrañaron tanto de que los extranjeros, de que los no judíos, de que un romano y su familia recibieran el don del Espíritu Santo? ¿Qué dice Emma Paola? Que se hizo la loca y no habló de la exclusividad, pero a ella le encanta, no es por echarla al agua, pero... No, a mí no me gusta mucho la exclusividad. Es más, cuando las personas van a mi tienda me dicen, ay, esto es exclusivo, y yo, Dios mío, pero ¿cómo le voy a decir que un paso tela que traigo yo a Los Ángeles, que lo sacan miles y miles, va a ser exclusivo, por Dios? Hola, mi Paulita. Hola, Dorisita, ¿cómo estás? Bueno, Bien. yo lo que veo acá, o sea, me pongo en el lugar de los creyentes de Jerusalén y me pregunto qué era lo que ellos estaban pensando, que la exclusividad del reino de los cielos, del Espíritu Santo, solamente era para ellos y para más ninguna parte, porque es que el Señor Jesús dio un mandamiento y el Señor Jesús les dijo, vayan por todas las naciones y prediquen el Evangelio. Y entonces yo veo qué era lo que ellos estaban pensando y me vengo hasta mí misma también y pienso. Pau, Así, Pau se congeló. Así se congeló, yo me quedé así en suspenso. ¿Qué piensa? Te congelaste, Pau. Nos no dejaste en me ascuas a escuchan todas. Ahora sí. y me escuchan. Quedamos en que yo pienso. ¿Qué piensas, Pau? Bueno, retomando ahora se me perdió la idea, brome, culpa de ustedes. Bueno, retomando la idea de lo que ellos están pensando de la exclusividad, acerca de que solamente para ellos era el reino de los cielos, el Espíritu Santo, bueno, todo esto que el Señor les había dado, pero también veo el mandamiento que el Señor Jesús les había dado, dónde les había quedado eso a ellos. Y ahora esto lo traigo conmigo también, porque preciso, hoy estaba en un estudio en la mañana y estaban hablando acerca de un muchacho, de una muchacha que está pues poniéndole los cachos a su marido con el primo, entonces están como ahí. Y entonces resulta que lo que le dicen a él es, Dios te va a castigar y Dios no te va a perdonar porque mira, es un pecado lo que están cometiendo. Y yo pensaba, pero ¿cuándo le han hablado a él del perdón de pecados? ¿Cuándo le han hablado de que Dios te perdona, de que vuélvete a él? Entonces, le hacen ver a él que como que él no es digno o él no tiene como que esos derechos por lo que él está pasando. Y yo pregunto también, y yo digo, ¿verdad que yo me ponía en el sitio, yo, ¿qué tal? ¿Cómo le están diciendo eso? Pero yo pienso, ¿cuántas veces también
no lo he pensado para con personas que me han ofendido y no se merece el reino, no se merece eso. Sí, uno es así de tóxico. Pero es verdad lo que dice Pau. Sin embargo, hubo en cuanto al por qué ellos se creen que son más dignos que los otros, por qué ellos se creen, porque miremos el versículo 1. ¿Qué está pasando en el versículo 1? Del 11. Del 11, señora. Se corrió el chisme. ¿Cómo se corrió el chisme? ¿Quién lo tuiteó? ¿Quién tuiteó hashtag Espíritu Santo en gentiles? ¿Cómo se corrió el chisme? O sea, es impresionante que de Jope a Jerusalén, cuéntenme si me escuchan igual o tengo que ponerme el micrófono cerca, ¿estamos igualitos? ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. bien. Se corrió el chisme. ¿A dónde llegó el chisme? A los apóstoles, a los creyentes de Judea. ¿Qué chisme llegó? Llegó Pues ni que más ni Pedro menos. se había mezclado con los gentiles, que eso era inaudito. Habían recibido la palabra de Dios. Que habían recibido la palabra de Dios. Pau marcó algo. Oiga, es que el Señor Jesús mandó a que se predicara en todas las naciones, empezando desde Jerusalén, pero era por todos lados. Y entonces, cuando el pobre Pedro sube a Jerusalén, ¿con qué se encuentra? Que lo Con la están crítica. criticando, lo estaban esperando para darle duro al hombre. Sí, venga para acá, venga para acá, pajarito, ¿y usted qué está haciendo? Pero mira que, perdóname, Adri, es que ellos no estaban hablando del chisme como tal que le tenían listo para pedirle explicación a Pedro. No era de que habían recibido el Espíritu Santo, sino que él había entrado a casa de los hombres incircuncisos, dice en Reina Valera, y que había comido con ellos. O sea, mira como esa posición de ellos que ni siquiera se maravillaron de qué era lo que estaba pasando, de cuéntanos qué fue lo que sucedió, sino, oiga, ¿cómo si usted entró allá a la casa de ellos? O sea, ahí sí diría Clarita, todos carnales. Sí, o sea, sí, ni siquiera miraban la maravilla de que el Espíritu Santo lo habían recibido, sino ¿quién lo mandó a meterse a esa casa? Algo así. Y es Lo que veo es como en el 3, en el versículo 3. Ok, gracias. ¿Qué iba a decir recordemos Clarita? recordemos que Pedro se quedó por varios días con ellos. O sea, después de que pasa todo este suceso, después de que son bautizados, Pedro se queda en la casa de ellos varios días. Entonces, los demás están escandalizados más bien por esto, de que, ¿dónde estabas y con quién estuviste comiendo? ¿Cómo? Sí. Ok, Clarita la semana pasada mencionó, o sea, porque estábamos, es válida la discusión, ¿cuál era el escándalo? ¿Por qué que estuviera en casa de unas personas que no eran judíos? ¿Por qué el escándalo? ¿Por qué el escándalo de que le predicaran a los incircuncisos? ¿Por qué la sorpresa? Yo pienso que como a veces nos pasa a nosotros, uno dice que sí recibe la palabra, que sí es transformado, pero a la hora de la hora se olvida. Ellos tenían la ley y la ley decía que nada, no podían juntarse con otros, no podían entrar en casa que no fuera porque se iban a contaminar o ese tipo de cosas. El Señor pues había venido hablando de una ley más alta, en fin, una cantidad de cosas que ellos habían escuchado en el transcurso de estar y permanecer con él y que luego, pues, de voz a voz se fue transmitiendo. Pero sin embargo, estos creyentes todavía tenían, como digo yo acá, como eso en su cabeza, de que eso no podía ocurrir, de que no podían, por dicho, seguían en lo mismo, encerrados en ese pensamiento y uno a veces es así, algo que oh, justamente, como que uno también a veces está pensando en que por qué esta persona sí o por qué esta persona no, y critica y juzga, etcétera.
Entonces digo, es eso, ellos aún permanecían a pesar del cambio que trajo el Señor, de que les decía, o en ese, por lo menos en ese discurso del monte que hablaba, ustedes oyeron decir y ahora yo les digo. Eso ahí marca una diferencia muy grande. Pero ellos, sin embargo, pues la actitud de que, oiga, ¿usted por qué se metió allá y comió? O sea, ¿cómo se le ocurre comer? Se contaminó. Entonces, era como, yo lo veo es como eso. Pues ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero ya el Señor después, como lo marca Pao, pues no, fue vayan, vayan, ahora sí, vayan a toda parte, vayan. Entonces, Él les olvida, como a nosotros también, muchas cosas. Gracias, Martica, por haber marcado algo tan fregado en la iglesia. Yo no sé, ¿quiénes vienen de aquí de la Iglesia Católica? ¿Ah? Yo, Ok, Martica, Isa, Doris, ¿cuánto les costó a ustedes, Pau, también? Ok. ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes dejar de persignarse? Cada vez que yo salía de la casa me persignaba. bueno, yo sí no tuve esa costumbre, nunca. Ay, Marteca, el colmo. Era mala católica. Mala católica, sí. Martica, yo pasaba por un cementerio y me persinaba, pasaba por una iglesia y me persinaba. Todo me persinaba. Y toma tiempo dejar de hacerlo, aunque uno ya esté congregándose en una iglesia cristiana, y eso no tiene nada ni de malo ni de bueno, pero son costumbres, son cosas que a uno le cuesta quitarse. Y Martica está marcando un punto bien importante. Ellos son judíos del pueblo escogido por Dios y toda su vida han escuchado la ley, los salmos y los profetas. Quitarse ese chip. Además, como Clarita no lo ha dicho, lo digo yo, Clarita, ¿dónde está Moisés? No, Abraham. Dios le dijo a Abraham la señal del pacto, la circuncisión, eso está en Génesis, capítulo, ya les digo, capítulo que Clarita. 17. 17. Génesis 17 que Clarita. Vamos a ver. ¿Quieres leerlo? ¿Quién quiere leer Génesis 17, versículos? Desde el versículo, Citico era 99 años y lo manda a circuncidarse. 11, ¿será? 9. Ya le digo, China. Ok, bueno, lea después del 9. Desde el 10, mejor dicho. Desde el 7, perdón, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Desde el 7. Es que es más divertido hablar con el micrófono abierto. Desde en el 7 es donde hace el pacto y luego desde el 11 le da las instrucciones. Bueno. Entonces, ¿quién lea desde el 7 hasta el 8, hasta el 12, perdón, no, hasta el 13, no, hasta el 14? ¿Leo? Porfis. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje.
Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ok. ¿Hasta ahí? Sí, 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 hasta ahí. Entonces, fíjate, eso era mandamiento de Dios. No es que esta gente está pegada de hecho por tóxicos. Es que como dice Martica, ciertamente Jesús cambió, o mejor dicho, estableció un nuevo pacto para todos. Pero yo no sé ustedes, aquí yo estoy confrontándome con cuáles son esos paradigmas que yo tengo ahí enraizados. Eso que no logro sacarme, porque yo puedo estar siendo como estos fieles de la circuncisión, que sencillamente están pegados del techo porque las cosas no están pasando como ellos están acostumbrados a que pasen, porque hay una ley. Y entonces, en esa ley, pues esta gente no debería tener nada que ver. Sin embargo, está pasando. Y entonces, lo que marcaba Isa hace un rato, le reclaman a Pedro porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. ¿Ustedes recuerdan algo en el Evangelio parecido a lo que están haciendo estas joyitas? Cuando le reclamaron a Jesús que cómo era que no se bañaban las manos. Por ejemplo, esa es una, porque tus discípulos no se lavan las manos, no siguen las tradiciones. Algo más que, que ustedes recuerden del Nuevo Sí, Testamento, que dice Pablo. sí, porque sanaba porque trabajaba el día de reposo. Porque usted sabe, el día de reposo eso está prohibido. ¿Algo más? Porque entró en casa de pecadores. Porque come con pecadores y publicanos. O sea, fíjense que es muy chistoso, porque antes quienes hacían esas cosas, quienes le reclamaban esas cosas, ¿quiénes eran? Los religiosos. Y ahora, ¿quién está pegado del techo? ¿Quiénes son los que están ahorita pegados del techo, reclamándole a Pedro porque has entrado en casa de gentiles y has comido con ellos? El pueblo, los judíos. ¿Pero qué judíos? No, ¿Qué le los dijo? que los creyentes, los que habían creído en Jesús, los que supuestamente ya pues se les había quitado el velo de que no era la ley, sino Los apóstoles. era lo que los nuevos creyentes. Es la misma iglesia en Jerusalén. Además, los que estaban cerquita de ellos, los creyentes, los que ya se les supuestamente, como dice Pablo, se les había caído el velo. ¿Y qué les pasó? ¿Se volvieron religiosos ahora? ¿Ahora son de mejor familia? Uy, cómo cambian las cosas, ¿no? Y tan rápido. Entonces, a eso me parece bien importante que nosotros empecemos a ver, ya estamos viendo lo que está pasando con ellos, pero empecemos a verlos un poquito también a nosotros. Empecemos a ver cómo podría estar pasando esto en nosotros. Y entonces, del versículo 4 hasta el versículo, a ver, Adri, pero espérame un momentito. espera. Es que cuando tú dices, ubiquémonos como ellos, cuando dice que eso será un pacto perpetuo, o sea, como esta condición de la circuncisión, tienen que repetirla por el resto de las generaciones de aquí en adelante, perpetuamente. Me hiciste recordar cuando estaba leyendo alguna vez Levítico 10, 11 y 12, entonces también se repetía en varias partes eso, y que esto lo harás de aquí en adelante a perpetuidad, ¿sí? Entonces uno dice, a perpetuidad es para toda la vida. Entonces, pues claro, si encuentran con que Pedro dejó de hacerlo,
como que está incumpliendo esa ley que ya había establecido Dios. ¿Sí? Entonces, ahí obviamente yo me ubico como ellos y yo digo, no, pero espérate porque pues sí está haciendo mal. Porque ellos en ese momento todavía no tienen toda la historia que les cuenta Pedro de que, mire, es que tuve la visión y Dios mismo me dijo. Pero hasta ese momento, no sé, yo entendería a los judíos, ustedes no están haciendo caso de lo que establece la ley. ¿Sí? O sea, pero si fuesen judíos, pero acá tú lo acabas de mencionar, ¿quiénes estaban reclamando? Los apóstoles y los seguidores. Entonces, como que estaban ahí, no había coherencia. Estuvieron con Jesús, les dijeron que el evangelio era para todos y ustedes son los que reclaman. Esto de pronto sería admisible en los que no habían sido seguidores de Jesús. ¿Sí? De acuerdo contigo, pero fíjate que hay algo, yo no sé si es Isaías, o qué profeta, o por medio de cuál profeta, Dios dice que lo que tiene que ser circuncidado es el corazón. Ah, ¿tú sabes cuál es, Doris? Ezequiel, ¿Es Ezequiel? Ah, bueno, estaba cerquita. me Si parece. alguien lo encuentra, porfa, lo puede leer, porque fíjense que es algo muy interesante. Si quieren, fíjense que desde el versículo 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que había sucedido. Y le va contando todo lo que pasó. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y bien éxtasis, Llegamos al versículo 8, porque a Pedro se le aparecieron cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y esa voz que le dijo, levántate y come, y él dijo, no, Señor, porque jamás he comido cosa inmunda. Pero Pedro estaba haciendo mal o estaba haciendo bien. Isa marcó algo, es la ley. Es la ley. Porfa, ¿quién puede leer Levítico 11:47? Por ahí. Gina Paola, ¿lo tienes? Que hace rato no te escucho, China. No sé, ajá. Creo que es Jeremías después, después de leer este, para mirar, a ver si es el que tú Ah, dices. dale, léelo, Martica. Bueno, dice Jeremías 4:4, circuncídense, ¿qué? Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Pero no. Gracias, Martica. O sea, fíjense que ya Dios había mandado circuncidar su corazón, dejen el show. O sea, no se crean que porque se quitaron el prepucio, entonces, uy, ya están todos bien. Aquí hay un tema del corazón. Y eso lo había hablado Dios desde Jeremías, que dice Clarita. Pablo también nos lo dice en Romanos 2, 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok, gracias, Clarita. Bien importante, o sea que lo decía la ley, pero también hay una confirmación del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. ¿Qué dice Isa? Mira que acá ya retiro de alguna manera mis palabras, porque sí en Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
sea, sí se los había dicho claramente de que la circuncisión era del corazón. Me llama la atención harto porque pues yo lo había visto era más en el Nuevo Testamento, en el nuevo, bajo el nuevo pacto, el hecho de circuncidar nuestro corazón. Sí, y ya vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando aquí, por qué Pedro lo logra. Les había pedido, no sé si alguien encontró Levítico 11. ¿Sí? ¿No? Bueno, lo leo yo para aprovechar el tiempo. Yo voy a sacar mi cédula y voy a decir, como se decía en mi época, el tiempo en televisión es caro. Dios le está diciendo al pueblo, habló Jehová a Moisés diciéndoles, hablen a los hijos de Israel y díganle, estos son los animales que comerán entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comerán. Pero de los que rumian o tienen pezuña, no comerán. Estos, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendrán por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrán por inmundo. Asimismo la liebre, bla, 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 el cerdo, y así va hablando de un montón de animales y de cosas, y termina en el versículo 47 diciendo, o en el 46, esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Esa es ley de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que de repente llega Dios y miremos, volvamos a Hechos 11. ¿Qué pasó? Porque ahora le cambia las reglas del juego al pobre Pedro y le dice mata y come. Pero él estaba como de corazón duro y le tocó mandarle la visión. ¿Será? Pero Martica, Dios había dicho, estos animales no comerán para hacer la diferencia entre lo limpio y lo impuro. Pero entonces llega la voz y le dice, porfis lee desde el 5 hasta el 9. ¿Hechos? Chipi. A ver, Hechos 11, desde el 5 hasta el 9. Lo que estaba por allí. Dale, se fue. Sí, bueno, dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Ok, Martica, entonces, ¿por qué Dios cambió de opinión? No, yo no cambié de opinión. Pero ya, ¿era inmundo o no era inmundo? Sí, eran inmundos, pero espérate un segundo porque, bueno, hay una parte en Marcos que dice que él hizo haciendo puros todos los o sea, ya Jesús lo había dicho. Ok. Espérame a ver si lo encuentro. Mientras tú lo buscas, vamos a darle la palabra a Dorijolena. Oiga, Clarita, levante la mano. Dorijolena y luego Clarita. No, yo no. El micrófono se prendió sin querer. Estoy buscando en los evangelios, es que en los evangelios Jesucristo ya lo había enseñado. Cuando dijo que vosotros sois sepulcros blanqueados, ¿sí? Cuando Isa ya recordó, cuando el Señor enseñó que, o sea, ¿por qué no se lavan las manos antes de comer?
el Señor ya había enseñado en el Antiguo Testamento, antes de que él fuera a la cruz, él había enseñado ya varias veces lo que era, lo que era realmente limpio. Pero O lo que Dorisilla, era espérate, sucio. espérate. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. ¿Sí? Una cosa es la ley y otra cosa son las tradiciones. Lo del lavamiento de las manos es tradición. Aquí estamos viendo que los animales puros e impuros son ley. Ya No, te lo que saqué la enseñó carta. Jesús, lo que enseñó Jesús sobre los sepulcros blanqueados y el lavar las manos, eso no era tradición. Eso era enseñando lo que era estar limpio en el espíritu y no hacer acepción de personas. Bueno, está bien, vale. Ahí está la opinión de Doris. Voy a buscar los versículos, voy a buscar los textos. Listo, Ok. listo. Entonces aquí está pasando algo. Dios está dando la ley a Moisés y le dice que hay unos animales que pueden comer y otros animales que no pueden comer, porque unos son limpios y otros no. Y termina diciéndoles, esto es para que ustedes sepan la diferencia entre lo puro y lo impuro. Ahora, después de un buen rato, le dice a Pedro, come, mata y come. Y Pedro se horroriza y dice, Ave María Purísima, sin pecado concebido en mi vida. Les juro por esta puñado de cruces, jamás he comido cosa impura o inmunda. Y Dios le dice, no llames impuro a lo que yo he limpiado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió? ¿Dios cambió de opinión? ¿O hay algo más? ¿Qué dice Pau? Emma Paola. Bueno, yo no recuerdo realmente, ahora mismo debió el Señor Jesús haberlo explicado, pero yo lo llevo a lo que, o sea, a lo que a la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz. Yo lo relaciono con eso. Porque si estábamos bajo maldición, si éramos malditos, si éramos impuros, o sea, ¿quién fue el que nos limpió? ¿Quién fue el que santificó? Entonces, pensaría que así como el Señor Jesús explicaba con parábolas, también él viene como a revelar y explicar con su vida, con todos los hechos que él hizo, lo que quería, o sea, todas esas leyes y esas tradiciones que se veían en el Antiguo Testamento. No sé, de pronto lo podríamos relacionar con que él dice que él no vino a abrogar la ley, que él vino fue a darle cumplimiento. Y bueno, el Señor Jesús fue quien, o sea, él es el, con la obra que él hace, lo que yo veo es que él está limpiando a todos. Lo veo por ese punto, no sé si de pronto lo puedan explicar mejor o si estoy equivocada. Pues vamos a ver qué dice Pablo, pero antes de ver lo que dice Pablo, en Facebook, John Chourio nos dice, ¿será que Dios es Dios de puros y de impuros? Vamos a ver, John. Pero miremos un momento qué dice Pablo en Romanos 14, versículo 14. ¿Quién quiere leer? Romanos 14, 14. ¿Quién dijo John? Yo leo. Gracias, Pablo. Dice, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. ¿Sigo? Sí. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ok, si tú sirves espérate. ¿Alguien tiene el versículo 14 en Reina Valera? Porque me parece que en Reina Valera está como más claro. Yo lo tengo.
El 14. Romanos 14, 14. Sí, señora. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ok, entonces a mí me parece que Pablo aquí lo explica y lo que está diciendo Pablo. Ya Jesús limpió todo. Por su sangre, Él ya limpió todo. Entonces, aquí John nos comenta, Dios perdonó a todos los impuros en su sacrificio de la cruz del Calvario, nos perdonó. Entonces, yo pienso, y es mi opinión, puede que sea correcta o no, pero es que la forma de enseñar de Dios es muy diferente a la nuestra. Él tenía que mostrárnoslo, hacer una separación para que luego nosotros pudiéramos ver cómo todo queda puro, limpio y santificado por su obra en la cruz. Porque si no, nosotros no entenderíamos. Si no hubiera una separación entre lo puro y lo impuro, pues, ¿cuál sería el chiste? Pero Dios hizo esa separación para que nosotros pudiéramos ver cómo Él une todo y cómo todo se une por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso le dice la voz en el versículo 11 es en el 11 de Hechos, perdón, es en el 9, no, mentira, que le dice, no llames impuro lo que yo he santificado. Ok, en el 9, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y aquí es lo genial. ¿Quién lo limpió? Sí, Gina Paola, pero con el micrófono abierto es más divertido. ¿Quién lo limpió? Perdón, Dios, dice que Exacto, Dios lo limpió. O sea, antes era impuro, pero Dios lo limpió. O sea que no es que comas algo impuro, es que ya no hay nada impuro porque Él lo limpió. Entonces, sigamos con los versículos. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba. Sigue echando el cuento. Ok, en el versículo, leamos porfa desde el 10 hasta el 12. Leo. Porfis. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Perdón, 13 y 14 también. Que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Martica, algo que te parezca importante destacar aquí. Me llama la atención es que, o sea, viene la visión que le muestra Dios a Pedro y llegan estos 3 hombres a llevárselo a un lugar donde seguramente, que si no es la visión, Pedro hubiera dicho que no. Entonces eso me llama la atención. Y que le habla el Espíritu, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Eso también me llama la atención, que el Espíritu de una manera clara le está hablando a Pedro y le está diciendo, bueno, vaya con ellos sin dudar. Ok, a mí me da mucha risa porque la mayoría de la gente que dice, a mí el Espíritu Santo me habló, pero siempre le hablan a conveniencia de ellos, ¿no? Pero aquí le habló a Pedro, y algo que Pedro, como dice Martica, si no hubiese tenido esa visión, Pedro no va. ¿Alguien quiere destacar algo en estos versículos que leyó Martica? Porque me dice que me pica la lengua por decir algo. A mí perdón, me llama la atención el 14 y estaba Ajá. como devolviéndome un poquito a pues lo que le dijo el ángel a Cornelio,
porque es que Pedro dice que también es conocido como Pedro, termina el 13, dice, y él te dirá cómo puedes salvarte tú y toda tu familia. O sea, me estaba devolviendo un poquito al 10 porque pues yo no recuerdo haber escuchado al ángel que le dijera, ve, porque Pedro te va a contar cómo te puedes salvar tú y tu familia. No sé si lo estoy pasando por alto en el 10, pero acá Pedro sí dice que habla literalmente de la salvación para él y para toda su familia, aunque sí se reunieron todos y los amigos, eso allá Cornelio llenó Por su parte. casa. Pero no recuerdo haber leído que pues el ángel hubiera sido como tan explícito con Cornelio, ¿no? Él no le dijo, vaya, reúnase allá con todos que Pedro les va a contar cómo van a ser salvos. Y acá Pedro sí lo plantea de esa manera. Ok, me imagino que Clarita quería decir lo mismo porque bajó la mano. Y aquí vamos a aprovechar y vamos a pensar un momento. ¿Hay entonces inconsistencias en la palabra? El hecho de que esto que está marcando Isabel y que Clarita también quiere marcar, hace que la palabra que está aquí narrada sea poco creíble. Piensa en un momento cuando uno está contando algo que le pasó. Si yo les empezara a contar a ustedes lo que yo viví en Montería, les garantizo que hoy cuento una cosa y mañana cuento otros detalles que omití hoy y voy a dejar de contar otras cosas. A mí me parece que esto, en lugar de ser una inconsistencia, muestra que este relato es verídico, que eso está contado por personas tan humanas como nosotros, porque Pedro, aquí está hablando Pedro, pero en el capítulo 10, ¿quién está contando? ¿Quién está contando? ¿Quién está hablando acerca de Cornelio en el capítulo 10? Lucas está contando la historia de lo que le pasó a Pedro y a Cornelio, ¿no? Pues me Ok, refiero como escritor. exacto. Pero ¿quién le habrá contado todo eso a Lucas? Seguramente Pedro. Pedro, Solamente Pedro. ¿Ustedes creen que Lucas, con lo quisquilloso que era, solamente se quedó con la fuente de Pedro? No, él fue y no, le preguntó a Cornelio y a todos. A Cornelio y además a los siervos de Cornelio. Ellos fueron los que le echaron el cuento a Pedro. Pero aquí lo están omitiendo. Entonces, fíjense que sí, hay formas de escribir que uno puede, en el momento en que está relatando un acontecimiento, cuando lo cuentas muchas veces, de hecho, eso hay una película alemana que se llama Vida Secreta, si no estoy mal, y hay un detective alemán que escucha a los comunistas, entonces empieza a ver, y los interroga y los interroga, y él dice, cuando una persona cuenta exactamente la misma historia, de la misma manera, una y otra vez, está mintiendo. Esta aparente inconsistencia lo que a mí me muestra es que definitivamente esto es verdad. Esa es mi opinión. No sé qué iba a decir Martica. Y luego Doris Bolena. Bueno, no es con respecto a lo que estás hablando, sino cuando dices que les llama la atención. Me llama también la atención es la parte que está hablando, bueno, no sé si simultáneamente, pero algo está pasando allá en donde Cornelio, en Pope creo que es, y algo también está pasando aquí con Pedro. O sea, me parece muy chévere Dios cómo hace, cómo mueve las cosas para que se pueda dar ese deseo que tenía este hombre de conocer más, de saber más, y pone a Pedro para que se mueva para ir a ese lugar y le tiene que mostrar esa visión porque a lo mejor el man dice, no, yo a este no voy. Entonces tiene que mover todo ese tipo de cosas para que se dé ese hecho. Entonces a mí me llama muchísimo la atención que cuántas veces
ha pasado que no nos hemos dado cuenta, porque pues, no sabe uno qué hay detrás de bambalinas con respecto a Dios, pero que habrá movido muchas cosas para que uno vaya a un lugar o para cuando uno fue llamado por él para que se acercara. Entonces, eso me llama la atención. Sí, Martica, qué bonito. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dice Dorifolena? Muy acorde con lo que dice la pastora Martica, yo estaba pensando en lo mismo, entonces yo voy a decir la partecita que ella ya dijo de lo que el Señor, Dios mismo es el que usa a Pedro, a estos tres hombres y lleva la palabra de la predicación del arrepentimiento y perdón de pecados a Cornelio y a su familia y a toda esta gente. Y dice, es que esto no sucede porque bueno, se me olvidó la palabra que estaban utilizando, pero yo no lo veo así. Yo lo veo que es netamente la obra del Señor, es el Señor moviéndose para que otros lleguen y conozcan el Evangelio, porque Hechos 10:19 dice, para resumir lo que dijo Martica. Lo que dijo Martica ahí está escrito en la palabra. Pero también, mira, dice, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, Vale, gracias, Doricilla. Sí, es bien, bien lindo porque esto. ahí está, el Espíritu le dijo a Pedro, vaya, mire, 3 hombres te esperan, tienes que ir allá. Sí, señora. ¿Sí? Gracias, gracias, gracias. Ahora yo voy a lanzar mi temita que tengo ahí picándome. Es que Sí. Cornelio era un tipazo. Él era romano, pero él daba limosnas a los pobres. Él le oraba al Dios de los hebreos, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y resulta que con todo y eso, él no era salvo. Por muy lindo, por muy cosita rica, divina, cosita, bello, Cornelio, él no era salvo. Y entonces él nos está diciendo, Lucas, perdón, nos está contando Pedro, que versículo 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio, y esto aquí es, para mí es demasiado importante, porque hay un montón de gente buena, muy buena, que hace cosas maravillosas que ninguno de nosotros jamás haría, pero no es salva. Necesitan esa palabra, necesitan el evangelio, necesitan conocer la verdad. Y nosotros tenemos, la iglesia, tenemos que ir y contar la verdad y soltar todas nuestras bobadas, toda nuestra exclusividad. Sobre todo nosotros, y aquí sí no sé, me echo el agua sucia a mí misma, nosotros los cristianos que creemos, no, aquellos no, los católicos no, porque los católicos son esto y aquello y lo otro, no, los testigos de Jehová tampoco, no, ni los mormones, no, ni estos. ¿Qué rayos nos estamos creyendo? ¿Que pertenecemos al clubcito exclusivo de la circuncisión? Entonces, y qué lindo porque el Cornelio necesitaba escuchar esas palabras para ser salvo. Y entonces Pedro va y hace lo que tiene que hacer. Vamos a meterle un poquito el acelerador a esto. Versículos 15 y 16, porfa, ¿quién me hace los honores? Gina Paola, gracias. Si no sé algo, usted tiene que leer, quién sabe después cuándo vuelve. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pau,
Algo que te parezca chévere destacar aquí, algo que te llama la atención, algo que te guste. Me gusta, cuan- pues, no sé, como todo, pero dice que cuando comenzó a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Sí, igual que pasa con nosotros hoy, ¿no? Cuando Pedro comenzó a hablar, ¿qué dice la tocaya Emma y Gina? Ay, fue tan chévere que ellos pudieron experimentar el cumplimiento de las palabras de Jesús así como tan rapidito. O sea, el Señor Jesús antes de morir dijo, bueno, sí, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces ellos que, imagínate, a uno le dicen algo y uno está como que esperando a ver cuándo es que va a pasar eso, cuándo es que va a pasar eso. Y que ellos lo experimenten así, oye, eso debe ser maravilloso. Sí, increíble. Gracias, Pau. ¿Qué dice Isabel? Me adhiero a lo que mencionas, Paola, porque debe ser muy, o sea, es el cumplimiento de las señales. O sea, es recordar, "Ah, pero si eso nos lo advirtió él que iba a suceder. Entonces, ya lo estamos viendo. Entonces, es como esa garantía que está interiorizando Pedro. Tal vez que si tenía alguna duda cuando Jesús se los dijo y como que habían cosas que como que no comprendían, mire, acá lo está viviendo. Entonces, es muy, muy Claro, es que al principio todo como, pero es que sí, ya estaba escrito, pero si el Señor se los dijo, pero a ver, es que nosotros somos igualitos, nosotros nos parecemos igualitos, pero a mí me encanta es que Pedro, cuando los escucha hablando en lenguas, ¡oh! Rayos, sí, se quedan como, eso llena Paola. Entonces, Pedro empezó a recordar las palabras del Señor. ¿Quién puede leer, porfa, Juan 14:26? Y otro que lea Juan 16:4, y otro que lea Proverbios 1:23 y otra Joel 2:28. Bueno, Emma tengo Paola, Juan como tiene la 14, mano en el texto. Dale, Isa. mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos leyendo en Hechos, Isa? El cumplimiento. Estaba recordándole el Espíritu, la obra del Espíritu Santo estaba ahí viviéndola Pedro. El Espíritu Santo se estaba moviendo, les estaba recordando, les estaba ratificando lo que se les había hecho Jesús. Si ves en el Espíritu Santo, mira, 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 ahí está, se lo dije. Wow, o sea, realmente el Espíritu Santo es el que tiene que recordarles, porque si no, Pedro se queda como que, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cómo? Gracias, Isa. ¿Quién lee Juan 16:4, porfa? Yo, Gracias, Pau. mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Pau, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos leyendo en Hechos? Lo que acaba de decir usted ya estaba escrito, ya es para eso, para que precisamente cuando estén pasando las cosas, nos acordemos. Como yo no sé si estoy bien, pero es como cuando uno se sueña algo y después como que a uno, y uno empieza, ay, esto yo como que ya me había pasado, yo me lo soñé o me pasó, y uno como que se acuerda. Debe ser mejor que eso, ¿no? No acordarse, pues es que esto ya, ya, ya Dios había dicho que iba a pasar. Llegó la hora. Sí, debe ser impresionante. Claro, Pau, ¿te acuerdas que el Señor dijo? Aquí está. Aquí, claro, Él lo dijo, pero fíjense que no se acuerda hasta que pasa. Por eso, para que cuando estas cosas pasen, ustedes recuerden. Se acordó Pedro. Genial, o sea, wow. ¿Quién lee Proverbios 1:23? Yo.
Gracias, Martica. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Martica, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos leyendo? Porque ahí está diciendo que el espíritu es el que va a ser derramado y nos hará saber las palabras de él. Por eso es que uno siempre está recordando alguna, cuando hace alguna embarrada, recuerdo de las palabras de Jesús en que tengo que hacer otra cosa que es totalmente contrario a lo que pienso o ya hice. Ujú. Sí, señora. ¿Y quién lee Joel 2:28, porfa? Yo lo tengo si quieren, lo leo. Gracias. Después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Cumplimiento, cumplimiento. ¿Sobre quién iba a derramar el espíritu? Toda la humanidad. Toda la humanidad. Es que ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Y entonces, ya para cerrar, 17 y 10, versículos 17 y 18 de Hechos 11, ¿quién lo lee? Porfis. Ay, también tengo que leer yo. Pau, dale. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Yo digo, o sea, ellos de verdad, qué egoísmo el que tenían todos. Pues madre, o sea, el Señor Jesús les había dado un mandamiento y no lo estaban relacionando ahí, pero ni 5. ¿Ah? O sea, ellos creían que la salvación era solamente para ese pueblo guardado, ellos eran los hijos, ellos eran los que habían tenido que pasar por todas esas aflicciones y bueno, espera, o sea, de verdad que esta gente tenía un ego así, lo que hace la exclusividad, ¿sí ve? ¿Sí ve? Exacto. Antes de darle la palabra a Isa, quiero leer un comentario de Loida Mesa Córdoba, que nos escribe aquí en Facebook. ¿Cómo es que a veces nos olvidamos incluso de lo que hemos recibido? El versículo 16 dice, entonces me acordé. A veces no estamos dispuestos a ver que el amor de Dios no solo es para nosotros que creemos lo merecemos. Como dices, el grupito de circuncidados. Y sí, gracias por el mensajito, Loida. ¿Qué dice Isa? Pues bueno, no sé si me anticipo como a la aplicación de nuestra lectura de hoy, No, hagamos porque, una porque en medio replicación. de nuestra exclusividad podemos estar estorbando a Dios. Y mira la pregunta que se hace Pedro, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? O sea, y hasta dónde nosotros, algo que Él ya estableció, que es para todo el que crea en el Hijo, nosotros tal vez sí lo estemos limitando. Entonces es como, a ver, acá el Evangelio y la vida eterna no es exclusivo, ¿sí? O sea, no soy yo quien debe decir este sí, este no. Sencillamente haga la obra pues como lo hizo Pedro. Siento que esa pregunta lo cuestiona uno mucho. A mí me cuestiona esa pregunta. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? ¿A quién soy yo para decir, bueno, sí, a estas personas sí les hablo, a estas tal vez no, sí? Y pues no, o sea, Dios está siendo muy claro en que es para todos, el regalo es para todos. Sencillamente hablemos, demos a conocer que en Él hay perdón de pecados. Y me respondía ya la pregunta, la que tú me decías, de que, ¿será que la palabra se equivoca? No, es que la misión de Pablo era clara, vaya, de a conocer el arrepentimiento de pecados, de testimonio de mí. Entonces, pues esa era la misión que tenía que ir a hacer donde Cornelio, no tenía que ir a hacer otra cosa. Entonces, por eso Pedro lo dijo con propiedad. Vaya que allá Pedro les va a dar la salvación a usted y a su familia, esa era la misión.
Era eso. Gracias, Isa. ¿Alguien quiere comentar qué le deja esta palabra, esta porción que hemos estudiado hoy en el aprendizaje de ser iglesia? ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas? Porque nosotros como iglesia tenemos una misión. Y nuestra misión está clarísima en Mateo 28. Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Y resulta que, no sé, a veces nosotros somos como que bien exclusivos, bien quisquillosos, que dice Pau. Pau, ¿tú ibas a hablar? Sí. Sí, bueno, yo creo que por el hecho de que nosotros a veces estemos tan convencidos de que tenemos, bueno, que creemos en el Señor Jesús, porque nosotros estamos llevando la palabra, porque estudiamos, nos reunimos, porque llevamos una vida de fe, puede ser, entre comillas, activa. Y entonces vemos que de pronto las personas que no llevan esta misma vida de fe, de pronto a veces como que no tenemos el mismo entusiasmo como de hablarle, de predicarles el evangelio. Y yo creo que hoy el Señor nos está hablando de que nos quitemos esa exclusividad, porque siempre a veces estamos como demandando lo mismo que nosotros queremos, que hacemos nosotros, entonces lo estamos demandando en otras personas. Y a veces no, le negamos, o sea, creo que estamos siendo como estorbo de Dios porque decimos, ay, ¿yo para qué le voy a hablar? O ya le he hablado tantas veces y siguen las mismas. Entonces, bueno, siento que esta palabra hoy me habla de esa forma. No, mira, no le estorbes a Dios con lo que tú, por lo que tú haces y por lo que tú esperas que otras personas, porque esto es para todos. Gracias, Pau. Gracias por ese comentario. Antes de darle la palabra a Doris Bolena, quiero leer los comentarios de Loida Mesa, que nos escribe: lo más triste, no siempre estamos dispuestos. Es una triste cualidad, defecto. Jonás se ponía muy enojado por la misericordia para Nínive y al mismo tiempo por la calabacera. Siempre me comparo con Jonás y digo, no quiero que me vomite una ballena para entender. Uy, sí. Sí, a eso nosotros como que, ¿será que necesitamos que nos traguen para, nos vomiten para entender aquí que debemos predicarle a todo el mundo? ¿Qué dice Doris Bolena? Gracias, mi Adri. Pues no, reflexionando, todo esto, la exclusividad, el ser exclusivo o pensar de nosotros propios o señalar quién es indicado o no en la obra del Señor, no, eso no sirve para nada. Lo exclusivo de nosotros se tiene que ir al piso, porque de muchas maneras el mismo Señor nos lo dijo y la palabra nos lo enseña, sino que todo esto que sucedió con Cornelio del capítulo 10, capítulo 11 de Hechos, todo eso sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en la vida de él, de su familia y de todos los que estaban allí. Y que pues a ellos se les llevó la palabra, tal como el Señor la había mandado que se predicara y se dijera. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que la obra sea del Señor y se haga evidencia es en la vida de las personas, nosotros siendo usados por el Señor. Así es, gracias Doris. ¿Y qué dice Clarita? Yo agradezco que el reino no sea exclusivo, porque yo sería la menos digna, la menos merecedora de esto. Entonces, qué bonito saber que Pedro lo entendió y que se encargó de predicarle ya no solamente a los judíos, sino como se los habían encargado hasta lo último de la tierra. Y ahí es donde venimos nosotros, donde somos partícipes nosotros. ¿Y por qué nosotros entonces no seguimos con esta encomienda? O sea, si nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Esa es la voluntad de Él, del Rey de ese reino. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estorbarle? Como ahorita mencionaba Isa, como lo leímos. Me recordó esta porción de la Biblia, Mateo 9, 11 y 12. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, a Jesús también le pasaba. Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, que tengamos esto presente y no seamos estorbo, no seamos piedra de tropiezo para los demás. Gracias, Clarita, y es bien importante porque lo que le dijo el ángel a Cornelio, palabras que por muy bueno que usted sea, necesitas para ser salvo tú y tu casa. Y yo recuerdo las palabras de Jesús en Juan 20, creo, cuando se les aparece a los discípulos una vez resucitado, perdón, y les dice en el versículo, Juan 20, versículo 21, como me envió el Padre, así también yo los envío. En el versículo 23 dice, a quienes remitan los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieran, les serán retenidos. Nosotros solamente predicando el perdón de pecados, nosotros somos esa boca de Jesús que le dice a la gente, tus pecados son perdonados. Y eso era lo que necesitaba oír Cornelio, el mensaje de salvación. Y eso es lo que por lo menos yo, y después de todo lo que vi en Montería, eso es lo que yo siento que tenemos que predicar, es la urgencia de decirle a la gente, tus pecados te son perdonados. Ya Jesús pagó por esos pecados, ya pagó. Y la gente necesita esa salvación. Entonces, no nos callemos y vayamos por todo el mundo, aquí mismo a la cuadra, a la esquina, a la casa del vecino, donde sea, donde el Señor nos mande, y digámosle a la gente, tus pecados ya fueron perdonados. Chicuelas, ¿quién quiere hacer una oración para terminar la reunión? Por fin. Yo quería agregar era algo, o sea, fíjense que gracias a la obediencia de Pedro es que nosotros somos esos gentiles que hoy en día estamos acá reunidos. Entonces, pues uno dice, por Dios, Pedro obedeció, pese a toda su ley marcada, obedeció sencillamente a Dios, se dejó usar por el Espíritu Santo. Sí, Me señor. parece muy bonito. Bueno, ya que está tan conversadora ahora. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta hora que nos das de compartir tu palabra, porque hemos sentido, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerda que tu palabra es la verdad. Te doy gracias por Pedro, por Cornelio, Señor, y por cada persona, Señor, que atreve a abrir sus labios, Señor. Gracias por confrontarnos, Señor, por enseñarnos que tú no excluyes absolutamente a nadie, que es un regalo disponible para toda la humanidad. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser instrumentos para distribuir ese regalo a toda la humanidad. Donde quiera que estemos, Señor, inquiétanos, fastidianos, que hablemos, Señor. Llévanos a esa eternidad contigo y que podamos llevar a muchísimas más personas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.